Buenos días, señorías. Buenos días, bienvenidos. Señoras y señores diputados, damos comienzo a la sesión plenaria número 76 del día 10 de febrero de 2011. El primer punto del orden del día está formado por 4 proyectos de ley. El primero es el debate de totalidad al proyecto de ley de educación de Extremadura. Doña Eva María Pérez López, consejera de Educación, tiene la palabra para presentar el proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a todos los representantes de la comunidad educativa que han querido acompañarnos esta mañana. Agradezco mucho su presencia. Señoras y señores diputados, ha llegado el día. No les oculto la emoción que me embarga en estos momentos, pues me cabe el inmenso honor de presentar ante ustedes, los representantes del pueblo extremeño, este proyecto de ley. Han sido 4 años de una extraordinaria intensidad, de arduo trabajo, arduo pero apasionante. Que nadie piense que el tiempo empleado hasta llegar aquí ha sido excesivo. Que nadie crea que la movilización de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad ha sido innecesaria. Las leyes las hacen los parlamentos, cierto, pero estas deben ser un reflejo fiel de los anhelos, las preocupaciones, los análisis, las reflexiones y las propuestas de la ciudadanía, y muy especialmente de los agentes que intervienen directa o indirectamente en el hecho educativo. Como he dicho, a mí me cabe el honor de presentarla. Sin embargo, no es mío el mérito de que haya llegado hasta aquí. Esta ley es nuestra, es de todos, porque su gestación está impregnada de diálogo político, de diálogo social, de diálogo con la comunidad educativa. Y está impregnada también de consenso, de mucho consenso. Es difícil resumir todo lo acontecido en estos 4 años, pero permítanme que relate brevemente el histórico del proceso de elaboración del proyecto de ley. Solo así podremos dimensionar adecuadamente su legitimidad sociopolítica. Remontémonos al 27 de junio del 2007. Aquel día, con motivo del debate de investidura, el presidente de la Junta hizo un ofrecimiento de pacto al líder del PP para asentar los principios y objetivos que vertebrarían la futura Ley de Educación de Extremadura. En su discurso, el presidente afirmó: entre una ley buena para todos o una ley muy buena para algunos, yo prefiero la primera, una ley buena para todos. Las familias y los docentes nos están pidiendo a gritos estabilidad, continuidad, dar tiempo a lo que se siembra para que pueda dar sus frutos. Recogido el guante por parte del entonces líder del PP, se constituye una ponencia de trabajo en la Comisión de Educación con el resultado de acuerdo de los grupos parlamentarios en junio de 2008. Por convicción y por voluntad del Gobierno regional, se sometió a la consideración de los sectores educativos y de la sociedad el documento denominado Propuestas para el debate de la Ley de Educación de Extremadura. Hasta junio de 2009 se mantuvo abierto un proceso de diálogo, de reflexión y de análisis, gracias al cual la Consejería recabó cerca de 18.000 propuestas. Este dato puede dar una idea de la expectación y el interés que despertaba la futura ley. En diciembre de ese mismo año se organizó una jornada en la que por primera vez en nuestra historia participaron representantes de todos los centros sostenidos con fondos públicos de la región para exponer la síntesis de todas estas propuestas. En paralelo al proceso de debate, se fue fortaleciendo la ley merced al Pacto Social por la Educación, en el que los firmantes, Junta de Extremadura, UGT, Comisiones y la CRES, explicitaron la importancia de aprobar una ley consensuada que forjara un nuevo modelo productivo para nuestra región. Asimismo, se alcanzó el Pacto por la Formación Profesional, que expresaba el compromiso de los firmantes con la modernización, la calidad y la innovación de estas enseñanzas profesionales. El santo y seña de ambos pactos era el siguiente:
No puede haber cambio en el modelo productivo si no lo hay en el educativo. El texto articulado que se convirtió en borrador de anteproyecto de ley fue el resultado del debate educativo y de los pactos y acuerdos ya mencionados. Finalmente, en 2010, se presentó ese borrador ante el Consejo Escolar de Extremadura, el Consejo Regional de Formación Profesional, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo. Obtenidos los preceptivos informes y dictámenes de los 4 consejos, el 18 de junio de 2010, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobaba el anteproyecto de ley de educación de Extremadura. Pero quedaba un trámite pendiente, el más decisivo, antes de que el anteproyecto de ley llegara a esta casa, el pacto político. Si el proceso de elaboración de la ley comenzó con un acuerdo político para asentar sus pilares, la obra necesariamente tenía que culminar con un pacto político entre los grupos parlamentarios y el Gobierno regional. El presidente Fernández Vara, por segunda vez, hizo un ofrecimiento expreso al Partido Popular para sellar un pacto que permitiera aprobar esta ley por unanimidad. De nuevo, también por segunda vez, se alcanzó uno de los pactos más trascendentales e históricos de nuestra tierra. Es posible que aún no hayamos sido capaces de interiorizar su importancia. Es posible que aún no veamos su alcance, pero les aseguro, les garantizo que este hito dará sus frutos. El pacto político acreditaba ante la sociedad extremeña que esta ley era de todos, para todos y con todos. Una ley de todos en la que los actores educativos, principales o secundarios, han aportado sus reflexiones y propuestas. Una ley para todos empapada de diálogo y una ley con todos evidenciando una voluntad sincera de concertación. Por tanto, 3 han sido las claves del éxito del proceso: participación, diálogo y voluntad de consenso. En más de una ocasión me han preguntado por la receta mágica para lograr un acuerdo social y político en materia educativa, algo hasta la fecha inédito en el panorama autonómico o nacional. Mi respuesta a esta pregunta es siempre la misma. Para llegar a acuerdos tienen que darse 2 premisas. La primera, que haya al menos 2 partes, y la segunda, que esas partes quieran sentarse a dialogar con el ánimo y la voluntad de llegar a acuerdos. ¿Por qué una ley de educación en Extremadura? Son muchas las razones, pero solo detallaré las más relevantes bajo mi punto de vista. El simple hecho de elaborar una ley que permita compilar, ordenar y sistematizar coherentemente la abundante normativa autonómica en materia educativa podría justificar la ley, pero las aspiraciones del Gobierno regional, las aspiraciones de este Parlamento y de toda la sociedad extremeña son mucho más ambiciosas. La ley perfila un modelo educativo acorde a nuestras realidades específicas, que responda a los requerimientos que se hacen al sistema educativo en la sociedad del conocimiento, un modelo cuyo axioma es el derecho de toda la ciudadanía a recibir un servicio público educativo que persiga la excelencia y la igualdad de oportunidades. Otra razón que justifica la Ley de Educación es el caudal de experiencia acumulado en estos 11 años, que nos permite afrontar el reto con la madurez suficiente y la salud necesaria. Los extremeños podemos afirmar que las transferencias educativas han sido el elemento capital de transformación de esta tierra. Han roto el maleficio del determinismo histórico que amenazaba la cohesión y la equidad. Lo diré de otro modo. Gracias al proceso de descentralización autonómica, ahora que se ha suscitado tanto este debate político, hemos podido converger con la media nacional en todos los indicadores educativos a un ritmo mucho más acelerado. Durante estos años hemos construido un modelo educativo decidido por la ciudadanía a través de sus representantes. En su diseño se ha tenido presente la idiosincrasia de una región compleja por su dispersión y su baja densidad poblacional y por su carácter rural. Una región que fue sistemáticamente apartada de los avances tecnológicos, científicos, sociales de siglos anteriores. Las estrategias que han ido consolidando un modelo educativo propio se concretan en las tecnologías de la información y la comunicación, el plurilingüismo, la consecución del éxito educativo de todo el alumnado atendiendo a su diversidad y una formación profesional moderna y excelente, y como envoltura de estas estrategias, el aprendizaje a lo largo de la vida. Por todo ello,
Desde la capacidad que nos otorga la LOE a las comunidades autónomas para hacer un desarrollo legislativo diferenciado pero coherente con el sistema educativo español y adecuado a nuestras realidades, esta ley pretende regular de manera integrada un modelo que, asumiendo como objetivo una enseñanza de calidad, mejore el bienestar de la ciudadanía y propicie un mayor desarrollo social, político, cultural y económico en nuestra región. La LEX, la Ley de Educación de Extremadura, heredera de una década de progreso educativo, sienta unas sólidas bases desde las que continuar avanzando en la mejora de nuestro sistema y con las que poder afrontar sus retos actuales y futuros, estimulando a los miembros de la comunidad educativa y a toda la sociedad extremeña a alcanzar la calidad y la equidad educativas como objetivos irrenunciables y a enfrentar tales desafíos mediante el esfuerzo conjunto, la cooperación y el diálogo social. Estos principios irrenunciables constituyen el anclaje que articula los mecanismos, estructuras y modelos organizativos que harán posible la convergencia de la educación extremeña con los objetivos establecidos en la Estrategia Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, más conocida como Estrategia 2020. La calidad de la educación está relacionada con sus fines y la definición de estos fines constituye el referente más importante de la ley. ¿Qué fines persigue esta ley? Primero, garantizar la flexibilidad del modelo educativo, asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado, garantizar la adquisición de las competencias básicas, fomentar la permanencia de todo el alumnado al menos hasta los 18 años, formar y educar al alumnado en el ejercicio de valores democráticos de convivencia y ciudadanía, usar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizar la competencia comunicativa del alumnado en al menos 2 lenguas extranjeras, desarrollar la capacidad creativa y las habilidades emprendedoras y la competencia emocional en el alumnado, extender la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, incrementar los niveles de formación profesional, fortalecer la participación, la colaboración y la corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad educativa, potenciar el reconocimiento y valoración social del profesorado y fomentar la cultura de la evaluación. Todos estos objetivos se resumen en uno: el éxito educativo de todo el alumnado, para lo que debemos conseguir mejorar el nivel de formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población adulta. Un ciudadano sin una formación sólida es un ciudadano expuesto a un alto riesgo de exclusión, desempleo, trabajo precario y desigualdad, o incluso un ciudadano condenado a la marginación. Nuestro objetivo es no dejar a nadie fuera de este proceso. Para ello, garantizamos por ley el derecho de todas las personas a una formación integral. Mejorar la formación de la sociedad extremeña nos debe permitir el cumplimiento del objetivo de que el 85% de los jóvenes alcancen una titulación en educación secundaria posobligatoria, es decir, en formación profesional de grado medio o bachillerato. El éxito educativo se afronta incidiendo en una respuesta guiada por el principio de individualización de la enseñanza y garantizando la atención a la diversidad del alumnado desde un planteamiento inclusivo. El alumno tiene el deber de esforzarse, de estudiar, pero el éxito del alumnado no depende exclusivamente del alumno, también depende corresponsablemente del resto de sectores de la comunidad educativa. Así, el Plan para la Mejora del Éxito Educativo, que diseñarán los centros con carácter plurianual, es la concreción material de aquel objetivo. El centro establecerá sus metas y compromisos para la mejora y la Administración contribuirá con apoyos y recursos necesarios atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro. Los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales desarrollarán planes y programas específicos para la atención a estos alumnos, que se regirán por el principio de inclusión educativa, garantizando la igualdad efectiva de oportunidades y conciliando la calidad con la equidad en lo que se refiere a recursos y apoyos necesarios para compensar las desigualdades individuales, en particular las derivadas de discapacidad. Existe una brecha educativa con nefastas consecuencias para la calidad, pero sobre todo para la equidad del sistema. Me refiero a la brecha de género. Esta brecha
común a todas las comunidades autónomas, es especialmente significativa en Extremadura. Por esta y otras razones, la ley refuerza la necesidad de educar al alumno en igualdad entre hombres y mujeres, a través de programas que fomenten los principios de la coeducación. La norma otorga una atención específica a la escuela rural. La dispersión geográfica y poblacional exige que los centros educativos de las zonas rurales sean objeto de un tratamiento que garantice la igualdad de oportunidades del alumnado de estas zonas. Los centros rurales requieren proyectos educativos estables en el tiempo y para ello la Administración favorecerá la permanencia del profesorado de carrera o interino y premiará el desempeño continuado en puestos de trabajo en zonas especialmente rurales. Señoras y señores diputados, los cambios económicos y sociales que estamos viviendo traen consigo nuevas oportunidades y conllevan nuevos retos. Para prosperar en una economía globalizada y en sociedades con una diversidad cada vez mayor, los jóvenes necesitan un abanico de competencias más amplio que nunca. Muchos tendrán trabajos que hoy todavía no existen. Muchos necesitarán capacidades lingüísticas, interculturales y empresariales avanzadas. La tecnología continuará cambiando el mundo de forma aún inimaginable. En este mundo cada vez más complejo, la creatividad y la habilidad para seguir aprendiendo e innovando serán tan importantes o más que ámbitos específicos de conocimiento susceptibles de convertirse en obsoletos. La ley incardina toda una estrategia transversal a través del aprendizaje como proceso a lo largo de la vida. La flexibilidad, la capacidad de adaptación y la innovación ocupan un lugar preeminente en esta estrategia que se vertebra, entre otros elementos, a través del currículo. La ley señala que el alumnado adquirirá la competencia comunicativa en al menos 2 lenguas extranjeras. Después del inglés, el portugués se configura como nuestra segunda lengua extranjera. Por primera vez, una ley establece el nivel que debe alcanzar un alumno al finalizar las distintas etapas de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias para aprender autónomamente, por lo que cada vez se hacen más imprescindibles en el ámbito escolar. Las TIC en la escuela están conllevando un profundo cambio metodológico que modifica el modelo actual de enseñanza. La ley consagra su integración en la práctica docente, impregnando el desarrollo curricular de las diferentes áreas y materias en todos los niveles y etapas. Otros aspectos prioritarios de nuestro currículum son la lectura, la capacidad creativa y emprendedora y la competencia emocional. Estas son las competencias que la ley subraya como imprescindibles para la formación integral de nuestros jóvenes en la nueva sociedad. Necesitamos desarrollar nuevas competencias, pero también necesitamos que los espacios en los que éstas se desarrollan cambien. Por ello, la escuela se concibe en la ley como un espacio abierto, dialógico y reflexivo, un espacio para el encuentro y para la asunción de responsabilidades compartidas. Desde esta perspectiva, hace una apuesta decidida por la autonomía de los centros, favoreciendo la toma de decisiones y el diseño y ejecución de planes específicos para la mejora del éxito educativo, con un sistema de rendición de cuentas ante la sociedad y, en definitiva, con una nueva gobernanza de la educación. Esa nueva gobernanza requiere reforzar el papel de los equipos directivos, mejorar su formación, desarrollar sus capacidades de liderazgo y promover una nueva cultura de la evaluación que mejore la eficacia del centro y, por ende, el rendimiento de su alumnado. Los órganos de gobierno de los centros actuarán conforme al principio de responsabilidad social, es decir, mejorar la participación, la transparencia, las relaciones de trabajo, el respeto a los derechos y a las libertades públicas y, en general, todas aquellas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Los centros que destaquen por sus buenas prácticas docentes, innovación y desarrollo de proyectos que contribuyan al éxito educativo recibirán incentivos. Aquellos centros que por sus especiales condiciones, contexto, tipo de alumnado, etc., lleven a cabo experimentaciones, planes de trabajo innovador, nuevas formas de organización
o ampliación del horario escolar, podrán firmar con la Administración compromisos singulares. En definitiva, la ley sitúa en el corazón del sistema a los centros educativos. Pero si el corazón del sistema son los centros educativos, la arteria aorta es el profesorado. En el articulado del proyecto de ley se define de un modo más poético: el profesorado es la piedra angular del sistema para la mejora de la calidad de la educación. Ya sea como arteria aorta o como piedra angular del sistema educativo, lo cierto es que los docentes merecen el reconocimiento de la sociedad. En ellos deposita la sociedad la responsabilidad de educar a nuestros jóvenes. De ellos depende, en buena medida, cómo sea la ciudadanía de mañana. Este caudal de confianza que la sociedad otorga a los docentes tiene que caminar en paralelo al apoyo que ésta debe prestarles. Este apoyo adquiere en la ley forma de incentivos vinculados a las directrices generales del sistema y a una evaluación objetiva. La rigidez que impera en la función pública docente, la rigidez y la incapacidad de tomar decisiones con carácter horizontal, dificulta el desarrollo de una carrera profesional horizontal y vertical, a sabiendas de que en este ámbito las competencias autonómicas son muy limitadas. La ley propone establecer un sistema de carrera docente para el personal de la función pública ligado a las funciones docentes que desarrollen, el progreso de su alumnado, las actividades de formación, las tareas de innovación e investigación. Paréntesis, progreso de alumnado no es directamente proporcional a notas del alumnado, tiene relación, pero no se pagará más a los docentes cuyos alumnos tengan mejores notas. La consecución del éxito educativo no corresponde en exclusiva al profesorado. Diversas investigaciones corroboran que la diferencia en los resultados escolares entre los alumnos se explica por la combinación de dos factores: el entorno sociofamiliar y la eficacia del centro. Comprobado que la implicación positiva de las familias es una variable que genera mayores posibilidades de éxito en sus hijos, conviene señalar que una de las claves de los avances experimentados por nuestro sistema se encuentra precisamente en la creciente implicación, participación y corresponsabilidad de las familias. El proyecto de ley establece que las familias tienen el deber de participar en la educación de los hijos y la obligación de colaborar corresponsablemente con el profesorado. Todos los deberes y derechos, objetivos y medidas para hacerlos efectivos se plasmarán en un compromiso de las familias con el centro. Por su parte, la Administración apoyará a las familias con medidas de carácter socioeducativo que promuevan la conciliación de la vida laboral y familiar. Lo reiteraré una vez más: existe una relación causal entre el grado de implicación de las familias y el éxito educativo del alumnado. Esta implicación tiene que ser fruto del diálogo y la comprensión entre los agentes que intervienen en el hecho educativo, y el mejor instrumento para el diálogo es, primero la palabra y después la evaluación. La evaluación se concibe en este proyecto como una herramienta con vocación colectiva que sirve para mejorar los procesos de organización y de gestión de todo el sistema, porque cuando se busca la excelencia es indispensable evaluar los procedimientos, pero también los resultados. Por tanto, la evaluación nos afecta a todos y nos hace intervenir a todos. En definitiva, todo es susceptible de evaluación y todo debe ser evaluado, también la Administración. Una Administración que debe regirse por los siguientes principios de actuación: buena administración, transparencia y eficiencia, impulsando también la responsabilidad social en todos sus ámbitos. Con el fin de acercar la Administración a la comunidad educativa, esta se organizará territorialmente en distritos educativos que realizarán una oferta completa de enseñanzas y contarán con los servicios de apoyo, inspección, asesoramiento psicopedagógico, innovación y una red de formación permanente. Intencionadamente he querido dejar para el final de esta presentación la formación profesional por su singular relevancia. La formación profesional del sistema educativo es uno de los pilares fundamentales de la educación, así como un instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento. Una formación profesional de calidad debe apoyar las exigencias de innovación e impulsar nuevos sectores emergentes. Debe vincularse al desarrollo local y territorial y, en definitiva, convertirse en motor de cambio, progreso y bienestar. Ampliar la oferta de formación profesional es un objetivo que persigue la ley, promoviendo la implantación de ciclos formativos de grado medio en los IESO.
Asimismo, avanza una mayor integración de los subsistemas de formación profesional con el fin de realizar una oferta ajustada a las nuevas necesidades de los distintos sectores productivos y las necesidades de formación y cualificación tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población adulta. Concluyo, señorías. Hoy, más que en ningún otro momento de la historia, ni reciente ni pasada, el discurso sobre la importancia de la educación ha irrumpido con fuerza, ocupando un espacio preeminente en las agendas de los partidos políticos. Es precisamente en momentos de crisis profundas cuando invocamos el valor supremo de la educación. El crecimiento económico, ligado a valores individualistas de éxito rápido y fácil, ha provocado que muchos jóvenes con baja o nula cualificación y con escasa formación abandonaran el sistema educativo con el reclamo irresistible de trabajo y trabajo bien remunerado. La sociedad estaba perdiendo la creencia en la educación como sistema de provisión para la vida personal, laboral o social. La economía especulativa expulsó a muchos jóvenes del sistema educativo y esta misma economía especulativa ha logrado, paradójicamente, como consecuencia de la crisis, que muchos de esos jóvenes que abandonaron el sistema hoy estén retornando masivamente. Termine, señora consejera. Termino ya, señor presidente. La buena noticia es que la sociedad ha recuperado la creencia en la educación. Voy a terminar con una cita de Philippe Mérieux que leeré a continuación y que expresa palmariamente la filosofía de este proyecto de ley. Nuestros niños nos hacen un inmenso servicio. Su presencia nos obliga a hablar, a decir lo que queremos hacer del mundo. Y los sueños que hacemos para ellos nos sostienen en el esfuerzo que hacemos para nosotros mismos. El deber de imaginar una escuela para mañana nutre nuestra determinación de hacer vivir la democracia hoy. Solo la exigencia del porvenir nos moviliza hacia el presente. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, don José Antonio Monago tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, dar la bienvenida y agradecer la presencia hoy aquí de la comunidad educativa extremeña. Y un día especialmente importante para nuestra comunidad autónoma, para Extremadura, por cuanto, como ha dicho la consejera, probablemente estemos ante la ley más importante de esta legislatura, la ley educativa. Y permítame una pequeña crítica. Si usted y yo, señora consejera, estamos de acuerdo en que estamos ante la ley más importante de esta legislatura para Extremadura, a mí me hubiera gustado contar con la presencia del presidente del Ejecutivo extremeño. Pero supongo que tendrá cosas más importantes que hacer que estar en presencia de este momento histórico, por cuanto se trata de una ley muy participativa. Se trata de una ley muy participativa, entre otras cosas porque se han recogido la experiencia de la comunidad autónoma de dicho y hecho, para que vean que las palabras a veces hacen milagros. Las palabras hacen milagros. Se han recogido la experiencia de la comunidad educativa a través de 18.000 propuestas. Señoría, ruego silencio. Señoría, ruego silencio, por favor. Continúe, señor diputado. Presidente, yo le pediría a los miembros del Grupo Socialista que, hablando de una ley de educación, tuvieran educación cuando el presidente de este grupo parlamentario habla, como hemos mantenido nosotros con la consejera. Nosotros también hemos hablado de manera muy fluida con la comunidad educativa, de ahí el agradecimiento que reitero nuevamente. Y más que hemos hablado, hemos escuchado cuáles han sido las peticiones de los representantes del sector educativo. Hemos aprendido de ellos, porque son los que están a pie de obra, los que están, en definitiva, sustentando la escuela extremeña. Y
11 años desde la asunción de responsabilidades en materia educativa hacía necesario una reforma del marco general en el que tendríamos que movernos con nuestros hijos y con esta comunidad educativa. No es una ley del Gobierno, no es una ley tampoco de la oposición, es una ley de los extremeños, habida cuenta, insisto, del mérito de esa alta participación de la comunidad educativa. Se trata de un cambio de modelo que tiene que ser no solamente consagrado en el texto, sino que tenemos que llevarlo a buen fin con los objetivos que se marcan en esta ley. Y educación, todos estamos ya de acuerdo que significa esfuerzo, que significa trabajo, que significa horas de estudio, que significa responsabilidades y que significa también obligaciones. Y ha habido, tengo que decirlo, cesiones por ambas partes, lo cual prueba que hemos buscado el punto de encuentro en el interés general de los extremeños y no intentar, como muchas veces se puede dar a entender a la sociedad pública, intentar llevar cada uno el ascua a su sardina. Porque la educación no puede ser un campo de batalla, no puede ser un campo de confrontación, tiene que ser, y así hasta ahora ha sido en esta comunidad autónoma, un campo de colaboración, porque se está tratando, en definitiva, no solo del futuro de nuestros hijos, sino del futuro de Extremadura. Los resultados del sistema educativo hacían, tras el paso por la LOCSE, que hubiera que reformar muchas cosas. Una tasa de abandono escolar, de fracaso escolar alto, un 28% de los jóvenes que no llegan a la ESO, 1 de cada 3 chavales menores de 16 años que no terminan los estudios obligatorios, un 35% que no llega a completar el bachillerato ni la formación profesional, un abandono temprano en definitiva, un 49% de los alumnos extremeños de 15 años que son repetidores, una tasa de desempleo juvenil del 50%, obligaban al acuerdo y al debate sereno y reflexivo. Y la formación profesional, que debería ser una salida natural, hasta ahora no lo ha sido. Una salida natural laboral de muchos de nuestros jóvenes hasta ahora no lo ha sido. Tenemos una tasa de titulación en formación profesional de tan solo el 15%, cuando esta tasa es la mitad de la media nacional, o cuando tenemos que conocer el dato que en Europa es del 52%. Y no olvidar también, no olvidamos también un día como hoy la falta de motivación y desánimo que cunde en muchas ocasiones entre el profesorado del sistema educativo extremeño a consecuencia de la pérdida de autoridad y la escasa consideración social y del deterioro que muchas veces se vive en el ambiente, en la convivencia de los centros educativos. Por lo tanto, esa era la preocupación de los extremeños y esa era la necesidad del acuerdo y de la reforma educativa en nuestra comunidad autónoma. Este proyecto de ley tiene medidas muy positivas. La educación integral que posibilite el éxito de todos los alumnos. La apuesta estratégica para la autonomía de los centros educativos. La obligada vinculación con el bilingüismo. El principio de individualización de la enseñanza. La atención a los alumnos con necesidades específicas. La atención a la escuela rural. La prevención del absentismo escolar. Y la corresponsabilización de la familia en el éxito educativo. Nosotros hemos hecho propuestas que han sido recogidas desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Hemos realizado más de 700 propuestas, muchas de las cuales tengo que decir que fueron recogidas. Propuestas basadas en 5 pilares, sustentadas en 5 pilares. El primero, la apuesta por la calidad y la mejora de los resultados escolares en el horizonte de una década. El segundo pilar fue el sistema educativo como elemento clave para garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades. El tercero de esos pilares fue la consideración del profesorado como factor primordial del sistema educativo.
el cuarto pilar, la apuesta por la renovación, por la rendición de cuentas y la evaluación educativa. Y por último, el quinto pilar, en el que basábamos nuestras propuestas, eran que hubiera recursos económicos para garantizar los objetivos de calidad que nos proponíamos. En definitiva, fortalecer la escuela pública y homologar los resultados de la escuela pública extremeña con la media de la Unión Europea en el año 2020. Posibilitar la evaluación de la educación secundaria obligatoria en septiembre ha sido una de nuestras aportaciones, que fue recogida. El fomento de la cultura emprendedora y de la creación y gestión de empresas, que tiene que inocularse a los niños desde la más temprana infancia a través del sistema educativo. Porque no se trata solamente de formar en lo que tradicionalmente se ha formado a nuestros alumnos, sino de hacer de esta tierra una tierra de emprendedores. Y eso se hace fundamentalmente a través del sistema educativo. El traspaso a la Consejería de Educación de la gestión y competencia de la educación infantil de los 0 a los 3 años. O también esa propuesta que hicimos y que se recogió, que contempla programas bilingües en la etapa infantil desde el primer ciclo, sin necesidad de esperar la sentencia del impuesto bancario. Había más propuestas. Implicar medidas que garantizaran el derecho de elección de los padres para que ese derecho, que era reivindicado por una amplia mayoría, al final tuviera su soporte legal como ya tiene. La restitución de la autoridad del profesor. El profesor es autoridad pública en la escuela extremeña. Y ese es un mérito que hemos conseguido con el acuerdo y con el diálogo. Este es un mérito, también tengo que decirlo, al que aspiran muchas comunidades autónomas, pero que aquí ha sido posible arrimando el hombro los unos y los otros, y lo tengo que agradecer. Someternos a informes nacionales e internacionales también es otra de los aspectos que se contemplan en esta nueva ley. Yo creo que es importante que nos evaluemos y nos evalúen, como pasa con el informe PISA, al que se someten 14 de las 17 comunidades autónomas, porque la calidad hay que auditarla, no solamente, insisto, con medios propios, sino también con medios ajenos, no para que nos pongan la cara colorada, sino para tomar nota y ver en qué tenemos que mejorar. Y en cuanto a los recursos, y voy terminando, es importante esa garantía de los recursos para el sistema educativo extremeño. Una inversión no inferior al 6% del Producto Interior Bruto regional, ni inferior tampoco al 20% del presupuesto total de la Junta de Extremadura. Hay una cifra, hay un porcentaje, hay un obligado cumplimiento para este gobierno y para los próximos gobiernos de nuestra comunidad autónoma. También, un día como hoy, y en este debate, tengo que volver a reseñar nuestra apuesta por las actividades complementarias formativas. Son también un pilar del sistema educativo extremeño y tenemos que seguir haciendo esfuerzos, muchos esfuerzos, para seguir garantizando las actividades formativas complementarias. Nosotros haremos iniciativas en ese sentido, señora consejera, y yo sé que ustedes están replanteando esa situación. Por lo tanto, vamos a tener ya la ley muy en breve. Tenemos la herramienta. Lo que tenemos que empezar a hacer es a utilizarla y a utilizarla bien. Esto es como el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Esto no es una estación de término. Esto es una estación de partida para conseguir unos objetivos, que son el incremento de la calidad del sistema educativo extremeño, tendente a esa buena formación de los alumnos,
pero sobre todo en un mundo globalizado de mucha dificultad, de mucha competencia, tendente a garantizar la inserción laboral de los que ahora forman parte de este sistema educativo. Las futuras generaciones no nos hubieran perdonado que no hubiéramos llegado a un acuerdo importante como es la educación, un acuerdo al que lamentablemente otros no han podido llegar. No nos lo hubieran perdonado. Por eso decidimos una vez más, y ya son muchas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, poner por encima de la tentación del sentido partidista el sentido de la responsabilidad y el interés general de los extremeños. Y arrimamos el hombro y al final ha tenido su fruto en esta herramienta. Y si el mérito es de alguien, el mérito es de todos y cada uno de los extremeños y muy especialmente de la comunidad educativa extremeña, que supo ponernos el faro para que al final pudiéramos llegar a un acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista tiene la palabra don Antonio Gómez Yuste. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días. Agradezco la presencia de toda la comunidad educativa hoy en el Parlamento extremeño. Los hago partícipes de este gran momento, como no podía ser de otra manera, porque ellos han sido partícipes y gestores de esta ley que vamos a tratar hoy aquí en el Parlamento. Yo, como mis antecesores, digo también que hoy es un gran día. Hoy es un día importante. Y si sus señorías se han fijado en el calendario, hoy es Santa Escolástica. Si dejamos en paz a la santa, nos quedamos con escolástica. Escolástico, qué gran palabra. Escolasticismo. Aristóteles, no es mal patrón para comenzar una ley de educación. Nadie puede discutir que en Extremadura, desde que se asumen las competencias educativas, se ha producido un cambio sin precedentes en nuestro sistema educativo. Asimismo, en orden a mejorar la calidad de la educación y para abordar los retos que plantea la sociedad de la información, en estos últimos años se ha iniciado una gran importante transformación dirigida a modernizar los centros educativos, facilitando la incorporación de las TIC tanto a la práctica educativa como a la gestión administrativa, e impulsando el conocimiento de la lengua, de las lenguas extranjeras, para que nuestros jóvenes extremeños en un breve plazo sean bilingües. La medida de abrir los centros a la sociedad, los comedores escolares, las aulas matinales, las actividades formativas complementarias, están permitiendo compaginar la vida laboral y familiar de numerosas familias. Todo esto ha exigido un incremento sustancial del número de profesores, una gran inversión en nuestra red de centros y una mayor vertebración de las infraestructuras educativas. Pues bien, con todos estos avances y los beneficios que pretendemos conseguir de la futura Ley de Educación de Extremadura, estoy seguro que nuestro sistema educativo en Extremadura llegará a alcanzar el nivel medio de los países más desarrollados de la Unión Europea, porque vamos a seguir incrementando el porcentaje de alumnos titulados en secundaria, en bachillerato y en ciclos formativos. Es decir, se va a mejorar el rendimiento escolar y el éxito educativo. Para hacer efectivo el derecho a una educación del siglo XXI, era necesario que nos dotásemos de una ley con un objetivo adecuado a estas pretensiones. Y esa es la ley que hoy traemos aquí al Parlamento extremeño, a la Asamblea de Extremadura. Una ley que pretende ser una norma para todos los extremeños y las extremeñas. Esta ley se mantendrá como elemento básico, fundamental, estructural y estable del desarrollo de la educación que nos garantiza el artículo 27 de la Constitución. Esta ley sentará las bases para lograr una sociedad más y mejor formada y que sigamos avanzando en aspectos fundamentales que harán posible una educación de mayor calidad. Nos encontramos ante una ley de educación consensuada y participativa. Consensuada porque así lo ha querido el presidente de la Junta de Extremadura, que dispongamos y nos beneficiemos de una ley duradera y estable. Y digo participativa porque nunca antes
en otra ley se había tenido tantas oportunidades de participar y habíamos tenido tanta participación. Esta ley ha recorrido un camino y uno de los hitos más significativos de ese camino yo lo sitúo en junio de 2007, cuando el presidente de la Junta de Extremadura ofrece un pacto por la educación al entonces líder del Partido Popular, señor Floriano, y que posteriormente mantiene el señor Monago. Por supuesto, sin olvidarnos que en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, de las autonómicas 2007, ya figuraba esta propuesta, dotarnos de una ley de educación. Por tanto, estamos dando cumplimiento a un compromiso electoral del Partido Socialista. Sin olvidarnos también que la ley de educación de Extremadura la podíamos haber tenido solamente con la confianza que nos han dado los extremeños a darnos una mayoría absoluta. Pero, como ya he dicho antes, ha sido voluntad del presidente de la Junta de Extremadura que tengamos una ley de consenso y participativa. En el seno de la Comisión de Educación se constituye una ponencia. Ese fue el primer paso que se dio en este Parlamento. Una ponencia que elabora un documento de principios y objetivos generales. Documento que, a su vez, ha servido de base a la futura Ley de Educación de Extremadura. A partir de este documento, la Consejería de Educación elabora el anteproyecto de ley y se lo ofrece a toda la comunidad educativa para que lo estudie y haga todas las aportaciones que crea conveniente. Y así fue. Desde los claustros de profesores, desde la AMPA, organizaciones sindicales, organizaciones pedagógicas, de forma individual, todo aquel que quiso participar, participó y aportó. Y como ya ha dicho la consejera, fueron más de 18.000 aportaciones las que recibimos. Por otro lado, han comparecido en la Comisión de Educación todas las organizaciones que tenían algo que decir y que aportar a esta ley. Y así ha comparecido la Corporación de Empresarios Extremeños, las asociaciones de padres y madres, las organizaciones sindicales, la universidad, el Consejo Escolar de Extremadura y el Consejo de la Juventud. Y luego el proyecto de ley, como ya ha dicho también la consejera, ha pasado por todos los consejos que como cualquier proyecto de ley tiene que pasar, que, como es preceptivo, emitieron sus respectivos dictámenes. Pues bien, a pesar de haber recorrido todo este enriquecedor camino, la ley, los dos partidos políticos con representación en esta Asamblea, junto con la Consejería de Educación, nos hemos reunido durante varias jornadas en esta Asamblea de Extremadura y con el único objetivo de llegar juntos a este momento, al momento que nos encontramos ahora. Por tanto, es justo y legítimo reconocer el esfuerzo que se ha realizado desde los dos partidos políticos con representación en este Parlamento, PSOE regionalista y Partido Popular Extremadura Unida. Esfuerzo para acercar posturas y llegar a poner en valor todo lo que nos une frente a lo que nos separa. Hay que reconocer sinceramente el trabajo realizado. Pero de verdad hay que decir que nada de esto habría sido posible sin la voluntad de una persona. Nada de esto habría sido posible sin la voluntad del presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, que desde el inicio de la legislatura tenía en mente esta ley. En nombre de mi grupo PSOE regionalista, y no me equivocaría si dijera en nombre de todos los extremeños y las extremeñas, gracias, señor presidente. Hoy finaliza una etapa y comienza una nueva ley, quizá la más importante de este periodo democrático. Una ley valiosa para nuestros jóvenes, para los padres y para las madres, es decir, una ley valiosa para la actual sociedad extremeña y para la futura sociedad extremeña. La Ley de Educación de Extremadura, la ley de los extremeños y las extremeñas, una ley con la que los socialistas podremos llevar a cabo nuestra política educativa. Y por otro lado, los conservadores, si llegase el momento, también podrían hacer la suya. Y esa es la grandeza de esta ley, que permite hacer política desde la socialdemocracia o desde el liberalismo o el ámbito conservador. Esa es su grandeza. Que todos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en nombre del interés general. Por supuesto que esta no es la ley que hubiéramos hecho nosotros, ni tampoco es la ley que hubieran hecho ustedes. Esta es la ley fruto del consenso, y eso significa muchas horas de debate interno y renuncias. Esta ley es una suma de voluntades, y por eso hemos cedido en todo aquello que entendíamos que era necesario ceder. Pero sabiendo que no hemos renunciado a aquellas cuestiones que teníamos muy claro que eran irrenunciables, nuestra ideología. Todos sabemos que nos encontramos ante un cambio de cultura educativa, con nuevas formas de aprender y enseñar, que nos obligan a utilizar y aprovechar las nuevas herramientas de la información y la comunicación, y a vincular las mejoras educativas con mejoras en la empleabilidad futura de nuestros jóvenes. Por eso se pretende incrementar el nivel de competencias básicas, y eso es lo que nos va a facilitar esta ley. Porque esta ley nace para dar respuesta a los retos que nos plantea la sociedad del siglo XXI, y además tiene una gran correspondencia con la Estrategia Europea 2020. Porque es la sociedad del siglo XXI la que nos está exigiendo
incrementar y fomentar en el alumnado la capacidad creativa, la innovación, la competencia emocional, el plurilingüismo y el uso de las TIC. Con la Ley de Educación de Extremadura apostamos por el aprendizaje de las lenguas extranjeras, con el portugués como segundo idioma. La formación profesional es otro de nuestros retos educativos. El objetivo es incrementar el número de alumnas y alumnos y sincronizar la oferta de formación profesional y las demandas sociales y económicas, principalmente las laborales. Asimismo, tengo que destacar también que la ley oferta los ciclos formativos a los IESO. Se pretende aprovechar las TIC para potenciar la orientación profesional, para que el sistema educativo extremeño se siga caracterizando por la equidad. Con la Ley de Educación de Extremadura se va a garantizar la calidad y la equidad, profundizando en la dimensión social de la educación. Con esta ley tenemos que conseguir que al menos el 85% de nuestros estudiantes sigan formándose como mínimo hasta los 18 años. Y, por supuesto, esta ley no se olvida del profesorado, al mejorar sus condiciones laborales y reconociéndolo como la piedra angular del sistema educativo. Otra novedad que nos encontramos en esta ley es la división de Extremadura en distritos educativos, mediante los cuales se pretende que los recursos educativos estén igualados en toda nuestra región, de tal forma que cada distrito contará con una cartera de servicios completos. Para finalizar, señor presidente, estamos en un momento difícil, en el que la sociedad está luchando contra una crisis, pero que al mismo tiempo es también una crisis de modelos sociales políticos. En definitiva, es una crisis de valores. Por supuesto que todos tenemos voluntad de salir de esta crisis. Buena muestra de ello es la Ley de Educación de Extremadura que estamos hoy aquí debatiendo, o el Pacto Social y Político de Reforma por y para Extremadura, o, como no, el gran pacto social y económico a nivel de todo el Estado español. Pero la pregunta es, ¿por dónde hay que empezar a cambiar las cosas? Y sin lugar a dudas, en estos momentos difíciles, la educación tiene que ser esa fuerza de cambio, esa fuerza de progreso y esa fuerza de unidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para cerrar el debate, el turno del Gobierno tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Gracias, señor presidente. Señorías, me van a permitir que agradezca los agradecimientos, pero que no los acepte, porque lo que hemos hecho no tiene mérito ninguno. Ninguno. Debería de ser normal en democracia que la gente se ponga de acuerdo. Y de hecho, cuando uno percibe hasta qué punto nos pavoneamos del acierto del acuerdo, uno se da cuenta de todo lo que le queda a esta sociedad por recorrer. Llegar a acuerdos en una ley de educación no debería ser un mérito, debería ser en todo caso una obligación. Una obligación salida de las propias entrañas de lo que la sociedad necesita. Al inicio de esta legislatura, en este mismo sitio y con ocasión del debate de investidura, renuncié expresamente a que Extremadura tuviera una ley de educación aprobada con el 60% de los votos de esta Cámara, que son los escaños que representa el Grupo Socialista Regionalista. Porque cuando estaba pidiendo y ofreciendo un acuerdo, estaba diciendo que o había ley por acuerdo o no habría ley, porque yo no iba a asumir la responsabilidad de tener una ley de educación que solo fuera de una parte de esta tierra, porque no estaba dispuesto a asumir, porque yo no soy el presidente de los socialistas extremeños, yo soy el secretario general de los socialistas extremeños, pero soy el presidente de todos los extremeños, de los socialistas y de los populares, y de los de Izquierda Unida, y de las empresas, y de los sindicatos, y de los del sí, y de los del no, y de la escuela pública, y de la concertada, y de la escuela privada, de todos. Y una ley como esta, lo que marca es un camino y al mismo tiempo una esperanza. La educación es la llave maestra de la sociedad, es la que abre todas las puertas. Podríamos habernos dotado de una llave que abriera algunas puertas, y nos hemos dotado de una llave que abre todas las puertas. Y eso no tiene ningún mérito, señorías. Eso, en todo caso, es la consecuencia de aceptar la democracia como el gobierno de las mayorías, pero siempre respetando a las minorías. Y en este caso, mayorías y minorías se han puesto de acuerdo para algo esencial para esta tierra. Y quiero estar, y estoy profundamente agradecido a quienes, sin estar obligados a ello, han hecho posible que esto haya ocurrido, y no precisamente los que nos sentamos en esta Cámara. Gracias a todos los miembros del Consejo Escolar de Extremadura. Quiero tener un recuerdo especial aquí hacia don Juan Iglesias Marcelo,
a las organizaciones sindicales, CES y CESIP, APIDE, AMPE, Comisiones Obreras, FT, UGT, FESIE y USO, a las organizaciones patronales de la concertada, FERE, EIG, CC y UZETAEX, a las federaciones y confederaciones de padres y madres de alumnos de centros públicos y concertados, FREAPA y CONCAPA, a las asociaciones de directivos de centros de primaria e institutos, a DIPREX y a DICEX, a los miembros del Consejo Regional de la FP de Extremadura, al Consejo de la Juventud de Extremadura, al Comité Extremeño de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, a la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad, FUTUEX, a la Comisión de Educación de la FEMPEX y a todos los miembros de la comunidad educativa. No hemos hecho nada del otro mundo, señorías, simplemente cumplir con nuestra obligación. Gracias. Gracias, señor presidente. Finalizado el debate, someto a la consideración de la Cámara esta iniciativa legislativa. Considera el Pleno que el proyecto de ley de educación de Extremadura debe seguir su tramitación en la Cámara. Entramos en votación. Presentes 60, votos afirmativos 60, ninguno en contra, ninguna abstención. El proyecto de ley de educación de Extremadura continuará su tramitación parlamentaria en la comisión competente.